acá, hablando directamente en Venezuela con Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, mi querido amigo. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, Jenny. Y gracias por ser bienvenido. Yo tengo, hay tantas noticias, pero imagínate tú, una cosa es mirarlo, como decimos siempre, mirarlo de lejos y otra cosa es estar dentro. Eh, Como noticia que refresquita para mí, parece que hay ciertos revuelos en las Fuerzas Armadas porque se están pasando hambre como todo el mundo y que los militares están ganando $25 por mes, excepto que el hombre común gana $1 por mes y lo que el sueldo mínimo para el venezolano le sirve para comer un día si come. ¿Es cierto todo eso, Alejandro? No, en realidad, la situación del militar es básicamente la misma que la del civil. Una cosa, ese salario de $25 por mes tampoco es real porque no es para todo el militar, es para altos mandos. Igual, y el alto mando tampoco es que viva con esos dólares, esos $25 al mes, vive con lo que la corrupción estimulada por el gobierno le brinda, ¿no? Y ya más la corrupción, la permisividad que ha estimulado el gobierno y la estructura en pro de la estimulación del narcotráfico y todas las cosas que la revolución ha impuesto como modus vivendi en este esfuerzo por la destrucción de Venezuela. Pero lo cierto es que sí, el mundo militar vive el mismo caos que vive el mundo civil. No solo que no le alcanza el dinero para vivir, sino que en Venezuela es imposible vivir. Ese hecho de que en Venezuela se sobrevivía, es muy importante colocar eso. En Venezuela se sobrevivía, ahora ya no se sobrevive, simplemente estamos ya entrando en la etapa de que se convierte todo en un proceso de lucha a muerte. Lucha a muerte porque es una cosa impresionante lo que nosotros estamos viviendo. Es algo realmente doloroso, profesor. Si usted supiese la cantidad de cosas tan increíblemente absurdas que están sucediendo por reacciones que no son medibles, no son cuantificables, pues gente que le arrebatan las bolsas de comida saliendo de los supermercados, gente que le hace no. En estos días me enteré de un caso espantoso. A una señora le escondieron, técnicamente le secuestraron a su hijo en un supermercado. Cuando la señora sale del supermercado, no encuentra a su niño y le llega una persona al lado y le dice, deme sus bolsas para que mi esposa suelte a su hijo. Y entonces la señora tuvo que entregar las bolsas del supermercado para que la mujer del otro lado de la calle soltara al niño. Y esa es la realidad de lo que se está empezando esta También, nueva etapa del hambre de lo que se está viviendo en Venezuela. Entonces esa realidad, esa etapa del hambre, ese proceso de animalización que es propio del socialismo, que hace que el ser humano se animalice, se convierta en esto, en eso, afecta a todo, pues. Y en el caso militar es también muy grave porque en el caso militar esos señores tienen armas, pues. El asunto es que aprendan a usar las armas para lo que son y para lo que es su deber y para lo que fue su juramento. El asunto es que se dejen de pendejadas y hagan lo correcto. Hagan lo correcto con lo que debe ser con el mando civil y con la orden lógica de lo que debe ser el venezolano. Y dejar de ser lo que nos han convertido, tanto civiles como militares. Dejar de ser este bagazo en lo que han convertido al venezolano y volver a recuperar lo que somos. ahora fíjate, la experiencia que estamos viviendo, muy doloroso, estamos hablando de tu país, de tu vida, de lo que estás viviendo. Yo creo que nos esperan por lo que uno está observando para seguir adentrándonos en el caso de Venezuela, que la situación en el área, en vez de estar mejorando, parecería que la perspectiva que tienes de ir empeorando. O sea, Venezuela no sé hasta dónde llegará, ¿no? Porque si a mí hubieran dicho que Venezuela hace unos años atrás
que iba a llegar a esto era insoniable, esto no tiene sentido, ¿no? No creo que una mente humana podría haber pensado que Venezuela iba a llegar al nivel que está viviendo ahora. Pero en las mismas condiciones están, yo diría, los países que están alrededor. Porque yo me supongo que Colombia, dado que la FARC no hablan, pero tiene una parte que sigue haciendo droga y siguen con armas, con las armas que le dieron los que ahora también son políticos, ahora son políticos y sigue la FARC funcionando. Y que a su vez está entrando en países con menos capacidad de defensa como es Ecuador. Y yo me pregunto, por eso te digo, yo no veo que esté mejorando, yo no creo que esté mejorando Colombia con cada semana que pase hay más plantaciones de droga, dado que ya aumentó, aunque sea ayudado por los Estados Unidos, ya aumentó el 50%, tremendos negociados, tremendos dineros que vienen para Miami de la droga, tremendos negocios que hacen los políticos colombianos. Y yo me gusta preguntar, eh, y no hablemos de México. Estamos hablando de México, que Obrador tiene, según unas encuestas, el 76%. Yo no sé qué le espera a México si después Trump tiene que hacer rápidamente los muros, porque si no va a haber una invasión de mexicanos a los Estados Unidos. Y aparte que matan 43 personas y no agarran ninguno, meten a políticos con la droga en todo el país. Y yo me hago una pregunta, ¿qué nos espera? Porque yo no creo que nadie vaya a invertir en México en este momento, ¿no? Y yo no creo que muchos de los que tengan dinero en México sigan teniendo dinero en México, sino hay que sacarlo rápidamente antes que se venga después le pase lo mismo que pasó en Venezuela. Porque la dirección que lleva es esa. ¿Qué nos espera? Esa es la pregunta. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? ¿Cuándo como pueblos vamos a empezar a reaccionar? ¿Cuándo los liderazgos van a tomar conciencia del daño que han hecho? ¿Cuándo los liderazgos van a... los liderazgos alternativos reales, los liderazgos conscientes con amor a su país, no liderazgos alternativos en esto que se ha convertido la palabra alternativo ligado al progresismo, ligado a este buenismo, ligado al embrutecimiento y a la banalización de lo correcto, sino el liderazgo alternativo en el sentido de lo correcto. Ese es el liderazgo que tiene que ir retomando ese accionar de los pueblos, ¿no? En el caso de Venezuela lo espero más próximo, en el caso de México y de Colombia lo veo quizá un poco más lejano. En el caso de Venezuela lo veo más próximo porque la realidad hoy ha golpeado definitivamente a Venezuela y Venezuela tiene hoy una gran oportunidad. La primera se basa en que por fin hay un gran desgaste de la oposición que ha hecho posible la complicidad, la oposición que ha vestido de democracia esta desgracia, está realmente desgastada, está realmente golpeada en diversos sectores. Se mantiene gracias a la complicidad de las tribunas periodísticas que nada más le siguen el juego a ellos, pues que nada más le brindan tribuna al mismo mensaje que promueve la esclavitud hacia el gobierno, al mismo mensaje que ve posible que pueda haber algún tipo de salida electoral. Precisamente, el profesor Jenny hizo en su introducción con tres puntos que quiero desmenuzar. Ella hizo la invitación al programa hoy en Twitter en 3 puntos. Y el primero, ella habla de Maduro está en una lista, encabeza una lista por lavado en la lista de sanciones en Panamá. Ciertamente es la primera lista de sanciones donde se incluye a Maduro en la figura del presidente en una lista de sanciones. Pero llegamos a esto debido a la responsabilidad salvaje de un país que tiene desde el año 2002, desde el año 2008 en la lista OFAC, en la lista Clinton, a dos hombres que fueron ministros del Interior y Justicia, que esa es la cartera más importante en el país después de la presidencia, a dos hombres que después participaron en elecciones para gobernadores y fueron aplaudidos, fueron validados por la oposición, que en ningún momento usó en sus campañas para desprestigiarlos, que esos hombres estaban vinculados a esa lista
que esos hombres estaban señalados por negocios con el narcotráfico, que esos hombres tenían prohibición de hacer negocios en los Estados Unidos por vinculaciones con narcotráfico y narcoterrorismo, que esos hombres están en un cartel en la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos por ser las cabezas paralelas de las FARC. Es de las FARC, estamos hablando de exministros de Justicia e Interior de Venezuela y el director de inteligencia de Venezuela. Ese cartel está desde el año 2008, es decir, es una realidad muy vieja dentro de Venezuela. Y los colocan como cabezas paralelas de las FARC. Esa es una realidad que está viviendo Venezuela desde muchísimos años. Entonces, hoy tenemos que darle las gracias a Panamá de que colocó a Maduro en esta lista de sancionados, pero llegamos allí gracias a la responsabilidad salvaje de este país, a la complicidad criminal de la oposición, que siguió vistiendo democracia a este tipo de elementos durante muchísimo tiempo. Jenny continúa desglosando los puntos que le preocupaban y habla y coloca sobre si Falcón es muy ingenuo o es cómplice. Hacerse la pregunta nace de un error, porque tiene dos errores la pregunta, porque Falcón no es ingenuo, es cómplice, punto. Es un formal cómplice, es un hombre que viene del chavismo, es un hombre que cree que estimula el salvaje progresismo, es un hombre que forma parte de toda esta cochinada, es un hombre que fue el jefe de campaña de Capriles, que fue una de las tantas cochinadas que se le hizo a la población, una de las tantas burlas a las cuales fue sometido el venezolano electoralmente. Y para más volvemos al tema electoral. Y en el tema electoral, que ya es simplemente imposible discutir el hecho de que se pueda pensar en votar. Nada más pensar en votar es algo realmente aberrante. Que empiece o quien haga algún tipo de llamado electoral es alguien que de verdad no quiere ni a su mamá, pues es alguien que es una persona mala, una persona que intrínsecamente es un ser malo, perverso, porque en el país no hay ningún tipo de alternativa electoral. No las hay desde el 2004, pero insistir en ella hoy raya en algo peor que lo criminal. Entonces, Jenny continúa su desglose con un tercer punto, dice, Smartmatic no contará los votos. Y ahí es el segundo error vinculado. Smartmatic, claro que contará los votos, porque Smartmatic es una de las tantos tentáculos de la trampa. Simplemente se cambia el nombre, es una cosa con la cual nosotros vivimos desde hace mucho tiempo. Smartmatic llega y sale por arte de magia en el año 2004 con una cosa que se llamó el consorcio SBC, cuando se comenzó formalmente, se avanzó en la criminal automatización del voto. Esto es muy importante resaltarlo. Los países decentes de verdad, Alemania, Japón, Holanda, tienen prohibido constitucionalmente cualquier proceso de automatización del voto. ¿Por qué? Porque eso es algo con lo que no se juega. El voto se hace a papelito en una caja transparente y se cuenta con testigos y se suma. ¿Por qué? Porque con eso no se debe jugar. Los más grandes expertos en informática han dicho de manera muy clara, podemos automatizar todo menos los procesos electorales. Aquí, por supuesto, se automatizó todo para poder hacer trampa en todo, en cada una de las etapas del proceso electoral, en todo y cada una de las etapas del proceso electoral. Entonces, ese consorcio SBC que nació en aquel momento era Smartmatic, una cosa que se llamó Pizza, que era una especie de consultores de software, y CanTV. CanTV es el punto importante de todo este aspecto. CanTV es la principal compañía telefónica de Venezuela. En aquel tiempo, CanTV estaba técnicamente, bueno, realmente era una empresa privada, pero siempre colocado el gobierno, cuando la privatizó en aquel entonces, un departamento que se llamaba Líneas Muertas y Comunicaciones Estratégicas, el cual, si bien estaba en manos de la compañía privada, su control y operatividad estaba en manos del gobierno. Y el gobierno hizo que CanTV capitaneara ese consorcio de SBC. Smartmatic era parte, ¿no? Pero cuando uno lee aquella propuesta del consorcio de SBC de aquel año 2004, se da cuenta que el capital
quien va a poner el personal, quien ajusta todo el paquete es CanTV, y Smartmatic es la empresa tecnológica novedosa que trae un software maravilloso, y Bitsa es una empresa que viene a hacer un proceso de consultoría. Entonces, Smartmatic siempre está allí porque forma parte de ese consorcio. No importa cómo se llame, no importa quién lo haga. Y Smartmatic sabe mutarse y hacer cosas realmente increíbles. Smartmatic en el mundo ha participado en las elecciones en Sierra Leona, en las elecciones de Filipinas. Y Smartmatic participa en las elecciones norteamericanas bajo su disfraz de Sequoia. Desde el año 2005, Smartmatic es Sequoia en las elecciones norteamericanas. Y entonces Smartmatic está en todas partes, aunque diga que no está. Entonces sí contará los votos en las elecciones falsas donde Falcón participará, en las elecciones donde Maduro se podrá legitimar si este país se atreve a ir a elecciones. ¿Qué tanto se siente o qué tanto ya no se puede tapar? ¿Qué tanto es el clima o el chimento o la información referente a los militares? ¿Cuál es o la presunción que existe entre la población? Presunción mucha, profesor, pero estamos en un país que hace años vive del rumor. En Venezuela lo que hay es rumor. Hace años que no hay información de ningún tipo. Lo único que hay es rumor, rumor, rumor. Entonces del rumor hay que saber leer muy entre líneas qué es lo que sucede. Y uno sabe perfectamente que lo que sucede es algo que no está bien, que hay persecución en el mundo militar, que es un gran problema cuando hablamos del mundo militar, porque cuando hay preocupación entre hermanos de armas y hay traiciones entre hermanos de armas y hay infiltración y en todo proceso socialista, ese proceso de infiltración trae la instauración de comisarios políticos, trae el bypassear la estructura militar, trae el rompimiento de los pilares tradicionales de una estructura de Fuerza Armada. Y junto con eso, el proceso de narcotráfico generó una gran distorsión dentro de la Fuerza Armada. Genera la distorsión natural de cuando se contamina todo esto y se vuelve un proceso interno de guerra de pandillas, de carteles y todo lo demás, más la necesidad natural de el nacimiento de la Fuerza Armada, de su razón de ser, de su leitmotiv de hacer lo correcto. Entonces te encuentras con esa cantidad de factores peleando de manera interna y esa cantidad de factores peleando tienen armas. Volvemos a ese grandísimo problema. Entonces eso que usted quiere intentar ubicar de qué es lo que se sabe en un país que donde la información oficial es mentira y el rumor es información, la verdad queda oculta hasta que ya no tiene ningún tipo de razón, ya no importa. La verdad tendrá valor cuando esa verdad sea un hecho. Mientras tanto, no tiene ningún tipo de importancia. Ahora, poder hacer un análisis, ¿no? Las Fuerzas Armadas están concentradas en uno o dos puntos de Venezuela o hay espacios muy libres o fronteras en donde se puede gestar grupos que estén preparándose para motivar o para tomar el poder. ¿Hay alguna cosa? Porque yo no creo que la Fuerza Armada esté en todo el país. Sí, la Fuerza Armada está en todo el país en distintas formas. Lo que pasa es que también nosotros tenemos nuestra Fuerza Armada dividida en lo que era originalmente en cuatro fuerzas, o que la desgracia de la revolución lo convirtió en cuatro componentes. Pues las tres fuerzas tradicionales, Fuerza Aérea, la Armada, la Marina y el Ejército, y tenemos un componente adicional que es la Guardia Nacional, que viene a ser algo más que una policía militarizada. Este, Estos cuatro componentes, en especial la Guardia Nacional, es quizá el componente que tiene mayor presencia nacional. Sí está regada por todo el país. En nuestras fronteras, sobre todo la frontera colombiana, nuestro ejército, que es quien debería cuidar más la frontera, se ha visto bastante disminuido porque quien está haciendo presencia ahí formal desde hace bastante tiempo es la guerrilla.
Desde el año 2002 hubo muchísimas denuncias sobre campamentos del ELN y la FARC en nuestra frontera, y cada una de las denuncias fueron desestimadas por la oposición. La oposición no se hacía eco de las denuncias que fueron formuladas en contra del gobierno, formuladas por miembros de la Fuerza Armada Venezolana, por generales con pruebas. No, esas denuncias fueron desestimadas y fueron tiradas al olvido en su momento, pues tiradas al olvido como todo lo que de verdad le hacía daño al gobierno era ocultado. Entonces, la Fuerza Armada venezolana sí tiene presencia en todo el territorio nacional. Pensar que pueda haber algún tipo de proceso armado contrarrevolucionario gestándose con real poder de fuego para enfrentar a la Fuerza Armada venezolana, que no sea parte de la Armada venezolana y que no sea un movimiento de izquierda comunista, no, no existe. Lamentablemente tenemos que ser taxativos en ese sentido. No, no existe. ¿Qué hay? Hay grandes movimientos de la sociedad civil, movimientos de resistencia, gente civil que ha ido tomando, apertrechándose, tomando cualquier tipo de armamento, preparándose de alguna manera para protegerse, pero no ha decidido prepararse para avanzar, que son dos cosas muy, muy diferentes. Prepararse para defenderse sigue siendo una actuación positiva porque la defensa individual es lo que nos ordena nuestro ser interno. Es una cosa que la defensa legítima es una obligación para que tenemos para con nosotros y para con nuestra familia. Ahora, ese avanzar contra una fuerza armada, contra la fuerza armada dentro de tu nación, es algo que yo veo bastante cuesta arriba. En mi opinión, en el momento en que el país decida tomar el derrotero espantoso del enfrentamiento entre hermanos, no veo nunca un enfrentamiento que nazca a través de un proceso guerrillero de derecha contra el gobierno comunista. Yo creo que sería un grandísimo error y el gobierno comunista tendría allí un sustento propicio para encontrar dónde poder masacrar y masacrar más a la población. Ahora, sí, cuando yo, porque como uno analiza la situación, Venezuela ya se fue de los límites de Venezuela. Por mucho. Parece que nosotros no lo queremos entender, o los políticos corruptos de Latinoamérica, o delincuentes, o que están en la droga en la mayoría, a favor o en contra, pero siempre con votos apoyados por corruptos para quedarse con el poder. Y eso involucra que son todos delincuentes, la mayoría de los presidentes latinoamericanos. Entonces yo me pregunto esto, no es que yo lo diga, sino no toca más que Perú, que todos están siendo puestos en presos y automáticamente el último también, con Oderberg. Entonces, yo voy a esto, ¿con qué sustento, no? ¿Con qué sustento se puede apoyar a América Latina? Yo creo que más bien hay que defenderse de América Latina. Lo No, que pasa es que no se puede hacer un muro tan grande, profesor, ni se puede dejar a lo que se necesita, ni se puede tirar al olvido ni a ni a miles, ni a cientos de millones de personas, ni se puede hacer eso, un muro tan grande, ni lo que se necesita, pues, porque dentro de todo este gran vecindario que es el planeta obliga a poner orden. Yo creo que lo que se necesita de verdad no solo es cerrarse frente al desastre y a la irresponsabilidad, sino empezar a ser responsable de esos países. Y para eso se necesita ser menos cómplice, pues, porque lamentablemente nosotros no llegamos a este caos solitos, también llegamos mucho por un proceso de complicidad y estimulación de un proceso de corrupción que no viene solo de un proceso propio. El proceso del narcotráfico no es algo único de nosotros. El proceso de este proceso es un gran negocio. El proceso general de destrucción de los países es un gran negocio para comprar barato. Entonces, cada uno de estos procesos tiene su parte y parte. Si nosotros queremos hoy recuperar
hacer viable este gran vecindario que es nuestro planeta, tenemos que conseguir espacios donde la responsabilidad venga de parte y parte. Frente al niño irresponsable que se ha convertido Latinoamérica, quizá este proceso que está viviendo hoy los Estados Unidos, que es difícil de entender en manos de Trump frente a lo que muchos consideran un carácter impulsivo. Para mí simplemente estamos viendo el cumplimiento de lo que fueron las palabras de Trump durante la campaña. Podemos ver que vamos a poner algo de orden, aunque ese orden sea difícil de asimilar. ¿Por qué? Porque la gente no quiere orden, quieren seguir en el desmadre, quieren seguir en este desastre. Y el asunto es que se necesita orden. Cuando seguimos en este desastre tenemos esta situación de Venezuela, tenemos el riesgo que corre Colombia, tenemos el inmenso riesgo que corre México. Tenemos este desastre salvaje del que se salvó Brasil y que se está intentando salvar al ponerle fin a la carrera política del criminal Lula da Silva. Entonces, todo este tipo de efectos, de esta salvaje irresponsabilidad en la que está viviendo durante hace muchísimos años Latinoamérica, hay que ayudarla a poner orden, porque simplemente no podemos cerrar, no podemos ponerle off a ese televisor va a seguir haciendo ruido, ese televisor va a seguir haciendo daño, entonces no es cuestión de que podamos hacer otra cosa, sino ayudarlo a que haga mejor televisión, pues. Fíjate, porque lo que estás diciendo es una... muchos se tapan la boca o muchos se ocultan, otros son cómplices de los periodistas que tratan el tema de lo que pasa en Latinoamérica. Yo me pregunto cómo lo van a tapar. ¿Cómo se puede, si nosotros las consecuencias del hoy son lo que vamos a pagar en el mañana que viene? Si no podemos resolver el problema de ahora, ¿cuánto nos va a costar resolver el problema en el futuro? Porque a muchos, como bien tú dices, les conviene. Hay ciertos bancos internacionales que están contentos y felices con el lavado de dinero. Que vaya por canales que no lo vemos o que no se dicen acá en Miami, pero muchos de esos bancos están metidos en Venezuela, en otros conductos de las finanzas, y están haciendo millones de millones. ¿Cuántos millones de venezolanos trajeron su dinero para aquí? En el caso particular, hasta de los chavistas, que en este momento, como hay uno en West Palm Beach en este momento que tiene caballos, mansiones, lo están siguiendo a él, que era el tesorero de Chávez. Yo venía de ser simplemente escolta de Chávez y toda la deuda viene porque Chávez jugando un jueguito que se llama Chapita, que es un juego que jugaban bateando una chapita de refresco, la tapita del refresco, le sacó un ojo. Y entonces lo hizo su escolta y le debía la vida y lo hizo su tesorero y lo dejó robar y estimuló el robo y estimuló la corrupción y se convirtió en el testaferro de sus 800 de los socios y con pinche de Chávez y todos los camaradas. Y eso es Venezuela. Lamentablemente eso es parte de lo que es Venezuela. Por eso cuando le hablaba a usted de esos tres pilares que sostienen al gobierno hace mucho tiempo, y le hablaba del pilar comercial, que el gobierno recibe el 98% de los ingresos en divisas del país, por lo tanto nadie compra ni vende aquí en Venezuela si no es con el permiso del Estado. Y el segundo pilar es el pilar filial. Aquí todo el mundo es compadre, amigo, primo, sobrino. Aquí todo el mundo es alguien con el gobierno o en la oposición. Aquí todo el mundo piensa, no, este no me puede echar la vaina a mí, o este me va a dar dinero a mí, o este me puso donde hay. Y con este voy a hacer más dinero. El asunto de Andrade es una cosa realmente asquerosa porque resume gran parte de la esencia de todo lo que no debe ser del venezolano. Ese estímulo a la corrupción por cosas bajas, ese estímulo salvaje y después la imposición de un derroche y todas las cosas más oscuras y sucias que están vinculadas y ahora que vaya a cantar de más y suelte tantas verdades y cosas tan asquerosas y tan sórdidas que el mundo se va a ir sorprendiendo. Hace mucho tiempo hablábamos usted y yo le decía que el caso de Odebrecht va a ser sencillo, moneditas que carga la gente en el bolsillo comparado con lo que significa PDVSA. El caso de corrupción de lo que significa PDVSA nada más es calculable en planes Marshall para poder tener noción de la dimensión de la cantidad salvaje de miles de millones de dólares que fue este gran acto de corrupción criminal que ha sido
el chavismo, que ha sido este gran dosis de socialismo que ha llevado Venezuela. Entonces, eso que estamos viendo hoy, en el caso que usted mencionó ahorita, es una de las tantas miles y miles de aristas de, de la ES que han convertido esto, esta gran cochinada que Chávez regó en Venezuela, y de este desastre tan salvaje que estamos viviendo, y vuelvo a repetir, desastre que estamos viviendo, amparado gracias a dos grandes factores: la complicidad salvaje de la oposición y a una ideología criminal, el socialismo. Fíjate, fíjate que creo que en Suiza en estos momentos que siguen las finanzas de Maduro y de sus cabecillas, o sus seguidores, por no decir cabecillas, está en el orden, dicen una sola de las cuentas, en 14.800 o 500 millones. 14.500 millones de dólares. Un solo individuo por un solo canal. Ese dinero no lo hacen trabajando, supongo yo. No se hace ni siquiera robando de manera regular. El- Se hace cuando se quiere destruir un país. a lo que Porque eso y es importante que solamente, se entienda. No es solamente, un robo, es destruir una nación. Es un acto realmente criminal, no es ni siquiera un robo. Por eso es que cada vez que alguien quiere disminuir esto a la acción criminal, vuelvo al punto, usted estaba analizando el gran daño de lo que significa el inmenso carácter ideológico de lo que se hizo, porque lo que se busca es acabar con una nación, acabar con un individuo, matar un gentilicio, acabar con la esencia, destruir, pervertir, minar, anular a lo que fue Venezuela. ahora, yo te digo, para dar la impresión, no sé si, en mi impresión en este momento, eh, sintetizando un poco, aunque no se pueda sintetizar, yo creo que al grupo delincuente que está en Venezuela y los otros que le acompañan, bancos y toda la demás historia, están cómodos porque Sin no le duda. importa al pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano lo único que hace es mirar, no actúa, no es parte del proceso. O sea, Para nada. a Maduro les conviene que haya menos gente, que se vayan todo el país y el dinero que entre lo pueda manejar mejor. Por A supuesto, aquel éxodo fue estimulado de las mil y una maneras y ahora vamos al formar genocidio, el genocidio por hambre. El socialismo siempre mata de mil y una maneras. Este fin de semana tuvimos uno de tantos ejemplos de cómo el socialismo mata, pues. Este fin de semana en un recinto, en una cárcel de una prefectura, para ubicarlo bien. Esto es un calabozo de prefectura. No estamos hablando de un recinto carcelario, no estamos hablando de una cárcel ni una prisión. Estamos hablando de los calabozos de una prefectura, donde, como aquí se violan todas las leyes, hay por supuesto un inmenso grado de hacinamiento, conviven personas detenidas con procesados, pues conviven personas jóvenes que fueron detenidos en manifestaciones con criminales con alto prontuario, y estaban ahí encerrados en una cárcel de una prefectura en el estado Carabobo. Y en realidad todavía no se tiene toda la información de cómo comenzó el suceso como tal, pero ese suceso dejó más de 70 víctimas que murieron entre avaliados y quemados vivos. Y esa es una de las tantas masacres carcelarias salvajes que se ha vivido en el periodo de la revolución. Si nosotros vamos a quizás una de las más famosas del mundo, Carandiru, en Brasil, fueron 111 muertos en un recinto penal realmente enorme como Carandiru. Es que estamos hablando de 70 asesinados en la cárcel de una prefectura. ¿Y qué reacción hay en el país? No puede haber ninguna reacción, porque si usted viese la reacción que siquiera hay a nivel de prensa, usted lloraría. No hay un solo periódico venezolano que haya titulado eso en primera plana. Es una vergüenza lo que es el periodismo venezolano. Entonces, ¿cómo se puede estimular a un país en ese sentido?
Por eso Esto da cuando, vergüenza en todos los sentidos. y por eso sigo siguiendo. Por ejemplo, a los narcotraficantes y los bancos incluidos con lavado de dinero, y acá no dejo muchos fuera de lugar, económicamente les conviene, Les conviene. porque ¿dónde van a poder ganar tanto dinero con muy poca inversión? Porque lo único que hacen es recibir el dinero de los narcotraficantes en vez de estar viajando en coches o por rutas o mandarlas a tremendos gastos o comprar submarinos para traer droga y dinero para aquí y después mandarlo de vuelta para los lugares de Latinoamérica. Quiere decir que realmente es una economía delincuente exitosísima. Sin Y a duda no hay su nada vez mejor negocio. le sobra el dinero, como a la FARC, para competir políticamente con la gente que supuestamente son delincuentes iguales porque las campañas las financian las grandes compañías o los mafiosos de la droga que financian tanto los de derecha como los de izquierda. Ya llamamos así, todos son delincuentes, ¿no? Ahí, dividirse entre derecha e izquierda es una tontería, eso para entretener a los medios y a los periodistas, pero la realidad es que los dos son la misma cosa. Y es conveniente, es exitosa Latinoamérica para seguir funcionando como está funcionando. Y si alguien molesta, es muy fácil. Hay dinero, solamente una cuenta, 14.500 millones de dólares, una sola cuenta, que Ahí es se le cuando vaya a yo esa regalar, parte. ¿qué te podría decir? Millones Ahí es para una cuando, campaña, esto es una risa. Y sí, nosotros estamos pensando, un ejemplo, ¿no? Eh, el gobierno de Estados Unidos descontó de 20 millones que le estaba dando para ayudar a la democracia en Venezuela, le descontó 10 porque no hay nadie a quien dárselo. Y le puso 10 millones este año solo. Ahora, 10 millones contra una sola cuenta que tenga 14.800 millones en los delincuentes. Se deben estar riendo de Estados Unidos. Se debe estar riendo de los militares norteamericanos que dicen, ¿vamos a hacer algo o no? O la CIA, o los empeños de defender los Estados Unidos. Estamos hablando de muchos miles de millones eso es una que realidad, ya es una sobran, realidad. les sobra para ellos estar siguiendo y haciendo lo que tienen que hacer y comprar a quien se les antoje. Sí, y no solo necesitan comprar, y es ahí donde yo siempre me gusta intervenir sobre por qué es diferente el asunto de derecha o izquierda. Y yo voy a tocar un punto que a veces la gente se confunde, pero para podérselo hacer grandote y que la pintura sea grandotota. Dentro de todo el caos que está viviendo Venezuela, profesor, Venezuela tiene cualquier cantidad de ecocidios, ecocidios salvajes. Lo que ha habido en el lago de Maracaibo durante estos años ha sido realmente increíble. El lago de Maracaibo es una joya impresionante, es uno de los lagos de agua dulce más impresionantes porque tiene una de las puertas hacia el mar, hacia el agua salada, increíble, y es una frontera mágica, es una cosa impresionante. Y el lago de Maracaibo fue historia en el mundo por su potencial petrolero y nosotros lo denominamos hoy lleno de lagos marginales, de pozos marginales que ya quisiera cualquier país que no tiene petróleo tener el potencial que todavía queda allí. Bueno, eso ha sido tan salvajemente contaminado estos años de una manera tan cruel y los diversos escándalos de contaminación que han habido por botes de petróleo en cada uno de nuestros ríos. Todo eso es chiquito para lo que ha sucedido con el arco minero en todos estos años. Pero usted no escucha ninguna de las organizaciones pro movimientos ecológicos en el mundo, todas vinculadas al área de izquierda, haciendo ningún tipo de reclamo sobre eso, poniendo su dedo acusador sobre esa llaga, sobre esa herida inmensa que se le está causando a la tierra. Por eso es que es tan exageradamente criminal la complicidad socialista. Por eso es que es tan exageradamente criminal ese abrigo.
Porque cuando usted encuentra un criminal de derecha, ese criminal de derecha va a ser siempre señalado. Y va a ser odiado, y va a todo el mundo, y los medios van a salir 100.000 películas, y Hollywood se va a volcar a decirle toda clase de cosas. Pero al criminal Hugo Chávez lo han dejado hacer todo lo que le ha dado la gana. Al criminal Maduro lo han dejado hacer todo lo que le ha dado la gana. Al criminal Fidel Castro le han dejado orinarse en la cabeza del planeta, porque es de izquierda, porque es socialista. Entonces, cuando usted es un criminal socialista, usted tiene licencia para matar. Y eso es lo que hace tan valioso ese esquema. Y por eso es tan importante señalarlo con todos los puntos. Por eso es que no es que sea un criminal normal de narcotraficante. No, es un criminal socialista. Por eso duran 20 años, 50 años, 60 años. Por eso es que los países quedan totalmente destruidos y sus poblaciones anuladas. Porque atacan el alma de lo que atacan. Atacan el alma de esa población. Fíjate que lo que estás diciendo es una tremenda realidad que no los hablan la gente de las finanzas. Hablan lo que, mira, me sorprendió. Es decir, ya es tan grande que tienen que decir me sorprendió. ¿Pero cómo? Te sorprendió y tú que estás en la finanza no lo sabías, no jorobes. No, pero no, ahí está. Yo te hago esta pregunta. Solamente el banco HB, y faltan dos letras ahí que no sé cuáles son, SC creo que es por ahí, le puso una multa al gobierno de Estados Unidos por lavados de dinero por 1.900 millones. 1.900 millones a ese banco que está en Venezuela, que usa la finanza de Venezuela, que actúa en los Estados Unidos. Y yo uno pregunta, y a un tipo que trae $15.000 y no lo declaran aquí, lo meten preso. No entiendo nada. Yo no entiendo nada. Al tipo lo meten preso y a un banco le ponen una multa cuando el banco se tiene que estar riendo. Si una sola cuenta tiene 14.500 millones de dólares, ¿qué le importa pagar 1.900 millones? Pero eso es ridículo, no le importa pagar esa plata, porque esa plata ya está calculada que tienen que pagarlo. No son estúpidos, no están tratando con niños de pecho. No, ellos saben a qué están jugando. Y saben lo que van a tener que pagar. Y saben que no van presos. Tienen la total tranquilidad al respecto. Entonces yo veo, ¿me puede decir un gerente de banco de cualquiera de estos 13 bancos norteamericanos que eso no sabe lo que está pasando? ¿Me lo pueden decir? No, también son unos caraduras. ¿Me pueden decir que a los bancos, cuando están trabajando en países socialistas como estaban, porque ya estaban en la trama financiera, les conviene dar préstamos a Maduro a pérdida? Digo, no, pero estamos locos. Sí, señor. Conviene darle a pérdida créditos a Venezuela y dejar que saque el dinero del país porque ellos le van a hacer el negociado de interés y todo lo demás. ¿Pero por qué les conviene? Porque ¿sabes lo que me dijo en privado uno de esos gerentes? Me dijo, no te preocupes. Nosotros tenemos que prestarle porque de esta manera quedan condicionados para el presente o el futuro. Esa es la gracia. No es solamente darle el crédito, sino darle el crédito a pérdidas, como diciendo, pago algo para guardármelo para el futuro, tener la puerta abierta. Y todo ese aparato, el hombre común no entiende un pepino. El hombre común mira y dice, ¿este derecha o izquierda? No. Ahora lo que me da más rabia es que los Estados Unidos saque a la CIA donde estaba.
porque la CIA sabía tratar con los mafiosos. De la única manera, tú no puedes mandar a un diplomático que estaba ahí en Venezuela, diciendo que Venezuela podía haber elecciones. ¿Lo escuchaste la semana pasada? Sí, sí. Ahora, yo te hago esta pregunta. Nosotros venimos hablando, no somos, bueno, perdón, yo no soy, no quiero decir contigo, pero yo no soy ningún genio, pero estúpido no soy. Y todos los funcionarios que defienden o que miran digamos, la defensa de los ciudadanos norteamericanos son estúpidos. No. Yo no puedo creer eso, disculpame. Se le está pagando No. dinero, se les mantiene bien, tienen salarios enormes y son estúpidos. Bueno, me da la impresión que sí. O nos ven cara de tarados los norteamericanos, nos ven cara de idiota aquellos que contribuyen. Por eso lo felicito a Trump cuando dice, señor, usted está recibiendo del World Compensation de otro dinero y usted perjudica a un ciudadano norteamericano, usted no va a recibir más dinero. O usted no va a ser más ciudadano. Porque usted no puede estar viniendo aquí y perjudicando a los ciudadanos que trabajan. Y No, de el la mundo tiene misma que manera, cambiar. con la misma intención, le digo, no podemos ir repartiendo dinero porque con ese dinero nos están jorobando a nosotros. Ahora, Ujú. no solo a nosotros, porque esto es la risa, esto es lo que da, es que no se dice, no lo dicen públicamente, eso es lo que más rabia me da. Que lo dijimos otro día, lo dije 3 veces, ya no quiero repetirlo 4, pero ¿quién está metiendo al Partido Comunista a través del socialismo en España si no fue Maduro? Sí, eso es muy importante que estén conscientes de esa realidad. ¿De Es una quién está salvaje consciente? realidad. ¿Quién está consciente si quedó a ser el tercero o el segundo partido en poco tiempo en España? Son idiotas. Yo no sé si uno tendría que decir, y los que piensan, los que supuestamente le pagamos como empleados públicos en los servicios de inteligencia, contrainteligencia, no trabajan, se pasan todo el día tomando Coca-Cola. Bueno, no, pero Coca-Cola no, una gaseosa. Ujú. Esa es la estupidez, porque la estupidez nace de ahí. ¿Cómo el exdirector de la DEA acaba, y está grabado, decir que el presidente mexicano subió con apoyo de las drogas, financiado? No lo digo yo, ni lo invento, ni otra. Estamos hablando. ¿Y qué pasa? Nada. No estoy diciendo que es un funcionario que está puesto para eso. Y lo dice. Ahora, ¿tú te imaginas lo que va a hacer en México en este momento? La perspectiva que tiene. ¿Quién va a invertir un peso en México? ¿Quién va a contribuir a algo en este momento? Si sabe que después se lo van a robar. Una situación muy delicada y en donde de lo que partíamos hace mucho rato. Este, la oportunidad que tiene hoy Venezuela de cambiar su rumbo es única. La oportunidad que tiene hoy de Venezuela de dejar atrás no solo el chavismo, sino a todo lo que involucra este proceso de 60 años de socialismo, de destrucción de Venezuela. Este proceso no es nuevo. Lo que estamos viviendo es en estos 20 años un proceso de máxima revolución. Entonces la oportunidad que tiene Venezuela hoy de reencontrarse con ella misma y convertirse de nuevo en un faro de lo correcto, puede ser lo que haga que Latinoamérica empiece a convertirse mañana de manera seria en todos los sentidos. Lamentablemente creo que va haciéndose tarde frente a la realidad electoral tan próxima de Colombia y México, eh, que puedan poner freno al desastre que se les aproxima a cada uno de esos dos países. Pero el despertar de Venezuela puede ser una reacción futura
pronta, temprana, para que el desastre no sea grande ni se alargue y el desastre de nosotros nos permita servir de ejemplo en lo que es la recuperación de un país mañana. Esa es la clave. La clave hoy de Latinoamérica es Venezuela. Atendamos el asunto de Venezuela. ¿Cómo atenderlo? ¿Cómo atenderlo? Tan Mientras puedan, sencillo cómo atenderlo, exacto, antes de que como pueda. Por eso se decía pueda. que de alguna manera ya se nos cortó la hora. Cuando hablando contigo yo no sé qué pasa. Tú adelantas el reloj, alguna cosa de esa. Pero yo creo que tenemos que pensar. Yo estaré equivocado, pero por lo menos hacemos pensar. No nos quejamos, vemos cómo se puede intentar prevenir lo que dejamos que acontezcan y después nos quejamos. Coño, piensa antes de hacer las cosas, no te quejes después si te estás permitiendo que se hagan. Esa es la clave de todo. Piensa, se habla y se piensa, se camina y se piensa. Como decimos aquí, se camina y se masca chicle. Pero hay gente que ni siquiera esa vaina puede hacer. Un abrazo grandote, estoy contigo y te queremos, nada más. Un abrazo grande, mi querido Noel Alejandro Leal. Gracias, profesor. Buenas noches. Un abrazo a todos.